Cuando comentábamos acerca de María en la historia de la salvación y veíamos la historia de la salvación siguiendo las escrituras y mencionábamos que en los evangelios, sobre todo son Lucas y Juan, quienes nos hablan de María de manera distinta. Lucas nos habla de la anunciación, de la visitación, de la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María, del niño perdido y hallado en el templo. Y luego Lucas ya no menciona a María de manera tan protagónica hasta Pentecostés. Pero Juan presenta a María no en la Anunciación, se remonta al verdadero inicio del verbo, la palabra, el logos, pero va a mencionar a María en Caná de Galilea. Y en Caná de Galilea, María va a notar que en esa boda, en esa alianza, no hay vino. Es decir, sigue Juan la línea de María, la esposa, que es fiel, a diferencia de ese pueblo que es la esposa que no ha logrado ser fiel y que una y otra vez ha matado a los profetas. Jerusalén, Jerusalén, dirá el Señor, que matas a los profetas. Y cuando va a ingresar triunfante el Domingo de Ramos, va a contemplar desde el Monte de los Olivos a Jerusalén, y Lucas, perdón, nos va a decir que Jesús lloró contemplando a Jerusalén. Pero esa nueva Jerusalén, esa Jerusalén fiel, está representada en María, el fruto de esa buena tierra, y esa buena tierra puede acoger a su Señor. Toda la creación es hecha para que la criatura humana le pueda decir sí al Señor, sí al amor de Dios. Y esa criatura humana que le pudo decir sí al Señor porque el Señor mismo la preparó es nuestra madre. Toda la vida de María es la plétora, la llenura del Espíritu Santo. Así la salud del arcángel. Alégrate, llena de gracia. Alégrate, que Jaritomene es la palabra griega que utiliza el original de San Lucas. Y María, llena de gracia, que da ese sí, va en esa alianza, se va a producir en ella el intercambio de la alianza, de la unión esponsal entre la naturaleza humana y la naturaleza divina en la persona del Verbo, con la acción del Espíritu Santo. Y entonces en María aparece el cielo nuevo, porque donde está Dios está el cielo. Y ese cielo nuevo se va a abrir para todas las criaturas humanas que como María puedan nacer a la vida nueva en la gracia, en el Espíritu Santo que su Hijo de junto al Padre enviará en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, como hemos contemplado el domingo pasado. Domingo de la ascensión del Señor aquí en la arquidiócesis de Lima y en el Perú y en otros países y en otras diócesis. Y en esa ascensión se va a cumplir lo que se tiene que desplegar plenamente al final de los tiempos, como veíamos el domingo 15 de mayo,
en el quinto domingo de Pascua, cuando en la segunda lectura del capítulo 21 del libro del Apocalipsis, Juan, autor del Apocalipsis, nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar había desaparecido. Esa es la obra en plenitud que se tiene que realizar en cada bautizado, y al final del final de los tiempos realizará en ese Pentecostés universal y definitivo el Señor, como nos dice el mismo libro del Apocalipsis, con el aliento de su boca, es decir, con el don del Espíritu Santo, con ese nuevo soplo, se producirá la victoria definitiva. Pero bueno, volvamos entonces a esto que estoy presentando un poco a manera de introducción, y para eso tenemos que recordar, en consecuencia, que nosotros, todos los bautizados, todos los que recibimos los sacramentos de Jesucristo en la Iglesia de Jesucristo, que tiene su perfección en nuestra Madre Santísima, que es Madre de la Iglesia y Madre nuestra, la Madre de Dios, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, todos nosotros ya hemos recibido el Espíritu Santo. Todos los bautizados, todos los que recibimos la Eucaristía, todos los que nos confesamos, todos los que hemos recibido la confirmación, los que han recibido el sacramento del matrimonio, los que han recibido el sacramento del orden, la unción de los enfermos. Todos nosotros, en cada sacramento vivimos Pentecostés, pero muchas veces sin plena conciencia. Muchas veces, como me decía alguien hace poco, sin que se note. Comentábamos con un grupo de personas y yo mencionaba esto que les estoy señalando, que nosotros recibimos los sacramentos, en cada sacramento que es obra de Dios Padre a través del Hijo, en el Espíritu Santo, recibimos el don del Espíritu Santo. Pero en la mayoría de los casos no se nota, no se nota. Entonces tenemos que preguntarnos por qué no se nota, qué falta. Y podríamos señalar lo siguiente, que así como María y como Jesús, el ungido del Padre, el Verbo eterno, Dios mismo, Dios verdadero y hombre verdadero, y San José mismo, también ungido, vivieron una larga vida oculta. Vivieron una larga vida oculta y tendríamos que preguntarnos por qué. Y la respuesta que la Iglesia nos da es que en las realidades humanas, nosotros en el día a día, muchas de nuestras acciones tenían que ser purificadas, tenían que ser santificadas con la presencia y la acción de Jesucristo. El trabajo, la oración, la vida en familia y todo lo que implicaba la vida oculta de la Sagrada Familia de Nazaret, y que es la mayor parte del tiempo de la vida de Jesucristo, de Jesús. José parte antes de que Jesús inicie su vida pública. María sobrevive en la vida terrena a Jesús. Y entonces tenemos que preguntarnos, diríamos entre comillas, sobre ese dinamismo en el designio del Padre, de la acción del Espíritu Santo y de la acción del Hijo en su vida pública y en su vida oculta, en cada bautizado y en la iglesia.
Y entonces empecemos primero con la iglesia. La iglesia de alguna manera está prefigurada en la Sagrada Familia de Nazaret y en el pueblo de la Primera Alianza, que va a dar esa tierra buena, que es María, José, que van a formar una familia que va a acoger al Verbo Eterno. Y diríamos, lo primero que hubo de la iglesia fue la Sagrada Familia de Nazaret. Y la Sagrada Familia de Nazaret, diríamos, la iglesia vivió en el silencio, en el recogimiento, pero no en la inacción, sino en la oración, en la contemplación, en la acción, diríamos, cotidiana. Hasta que en algún momento se produce la manifestación pública y el enfrentamiento con el mundo en su doble expresión, según lo que nos dice el Nuevo Testamento, ese enfrentamiento de Jesús y de su iglesia. Porque, diríamos, la Sagrada Familia de Nazaret, en el designio providente del Padre, cuidó el crecimiento en edad, en gracia, en sabiduría ante Dios y a los hombres del niño, como dice Lucas, luego del pasaje del niño perdido y hallado en el templo que contemplamos en el quinto misterio gozoso, donde queda claro que Jesús tiene una misión y que la familia que lo acoge, María, su madre y José, tienen que también cuidar y tienen que participar en la contemplación de su obra. Jesús les dice esas palabras misteriosas que alguien podría creer que son un tanto rudas y descorteses ante el reclamo de María. ¿Por qué nos has hecho esto? Y Jesús va a responder, no sabían que tengo que encargarme de los asuntos de mi Padre, más allá de las traducciones, el sentido de las palabras van en esa dirección, creo que todos los conocemos. Y entonces, de alguna forma, eso tiene que acontecer en nosotros. En algún momento, las familias, cada bautizado, tenemos que tomar conciencia que nosotros tenemos una misión que es participar de la misión de Jesucristo, que es el enviado del Padre. Porque así como el Padre envía al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros. Así como el Padre ama al Hijo, el Hijo nos ama a nosotros. Y esa misión solo la podemos realizar en el Espíritu Santo. Y entonces, nosotros en algún momento tenemos que alcanzar la madurez, diríamos, espiritual para dar testimonio público e iniciar nuestra misión para que el Evangelio se haga público con nuestras vidas y, por supuesto, estar preparados para enfrentar al mundo. El mundo significado en lo que se opone a la voluntad de Dios. Y lo que se opone a la voluntad de Dios tiene un nombre, se llama pecado. Y entonces en nosotros, a diferencia de María, que es sin pecado concebida, y por tanto es la mujer pentecostal, vive todo el tiempo en la llenura del Espíritu Santo, en nosotros se tiene que producir en algún momento esa ruptura radical con el pecado, para que se pueda manifestar en nosotros también la acción del Hijo en el Espíritu Santo como es designio del Padre. Y en ese momento, diríamos, esa gracia que recibimos en los sacramentos, familiarmente y eclesialmente, ya no será solamente personal, sino será eclesial, porque el mundo, en lo que se opone a Dios en cada bautizado y en cada criatura humana,
pero también en las acciones, diríamos, de complicidad del conjunto de las criaturas humanas. A veces nos resulta cómodo creer que el mundo es algo externo a nosotros, que el mundo está afuera, que el mundo son otras personas. Nosotros no somos del mundo. Pero el Señor nos dice efectivamente, no somos del mundo, pero estamos en el mundo y muchas veces establecemos complicidades con el mundo y hacemos al príncipe de este mundo más poderoso a través de nuestro pecado que produce división interna y externa. Y por eso, para terminar la referencia a este pasaje 21, capítulo 21 de Pentecostés y continuar con un punto adicional, tenemos que contemplar en María esa nueva tierra, ese nuevo cielo donde no hay mar. Y entonces decíamos que la tierra es donde tiene que crecer la palabra, como nos dice el Señor en la parábola del sembrador. Y para que crezca la palabra y dé fruto, 100 por 1, como en María, tiene que ser buena tierra. Porque si no es buena tierra, está entre abrojos, entre cardos, con poca tierra, se seca, se entusiasma, como nos dice el Señor en la parábola del sembrador, que creo todos recordamos, y si no podemos volver a revisar. Y entonces tenemos tierra en nosotros, el Señor ha puesto en nosotros su tienda, habita en nosotros, pero está rodeado de hostilidad.